El fin de semana hemos visto en conferencia de prensa a la presidenta Dina Boluarte referirse al registro de formalización de mineros informales o en vías de formalización, el REINFO, el conocido REINFO. ¿Se acordarán ustedes que el gobierno suspendió el REINFO a 50.000 mineros? Pues esta vez en esta conferencia se le invitó a esos 50.000 mineros a formalizarse. ¿Cuál es la preocupación de fondo? Que no hay una decisión firme sobre cómo atacar la minería informal y ponerle un plazo definitivo, final, para que esta situación se pueda solucionar. Por otro lado, hoy en el Congreso se iba a discutir la ley MAPE porque el presidente de la comisión en cuestión quiso poner en debate esta situación cuando ya había sido acordado que se vea en la próxima legislatura. Pero esto además trae la preocupación de qué es lo que va a pasar a futuro, porque en esos momentos hay bloqueos en el sur, en el corredor minero. También hemos visto protestas aquí en la avenida Abancay, donde diferentes dirigentes de asociaciones o gremios de mineros informales han querido hacer presión sobre el Congreso. Estamos ya conectados con Jorge Zapata, el presidente de CONFIEP, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mayra. Un gusto estar en tu programa. ¿Cuál es la posición de CONFIEP en ese tema, donde además no hay un plan claro a futuro de qué es lo que va a pasar con esta situación? Mire, hay que enfrentar este fenómeno de la minería ilegal que se ha arraigado en el país, que se ha instalado en el país y que genera mucha violencia, que genera crimen organizado, que genera una serie de problemas, unos impactos ambientales terribles, que no respeta los derechos laborales de los trabajadores y tenemos que de una vez por todas ya ponerle un freno a este fenómeno, a esta economía ilegal, como es la minería ilegal. La minería informal, si queremos separar las cosas, eh, para eso se le dio plazos para formalizarse. Habían 80.000 o más o menos un número similar a ese, de los cuales hay 50.000 que en los últimos 4 años no han actualizado su registro, con lo cual evidentemente no tienen intención de formalizarse. Bueno, esos han salido a través del decreto supremo que dio el gobierno y que anunció la presidenta en conferencia de prensa. ¿Qué cosa creemos nosotros que debe continuarse firmemente con esa estrategia y hacer que se cumpla ese decreto supremo? Los que no se han formalizado, los 50.000 que no se han formalizado y que no han siquiera actualizado su registro durante los últimos 4 años, no tienen intenciones de formalizarse. Y los que sí lo han actualizado, pues tienen plazo hasta el 31 de diciembre para formalizarse. Entonces, ya debemos ponerle coto a esta situación porque genera un gran problema para el país. Claro, un gran problema para el país, pero también para la minería formal que sí cumple con todo lo que le exige la ley. Pero además de eso, para usted, ¿qué debió hacer el Congreso y qué debió hacer el Ejecutivo? Porque hemos visto un retroceso en esta iniciativa de parte de la presidenta Dina Boluarte como una especie de ceder ante los pedidos de esos mineros informales. Y por el otro lado, en el Congreso de la República, para nadie es un secreto que hay bancadas políticas que se han reunido desde el año pasado con dirigentes mineros y que incluso los tienen en sus filas dentro del partido. Entonces, ¿qué se puede esperar de esta ley MAPE? ¿Qué piensa CONFIEP sobre esta ley MAPE? Mire, primero que nada, gracias a su pregunta, yo quisiera tocar un tema. Yo quisiera escuchar hoy día a mucha gente que se opuso a la minería legal, a la minería formal, durante tantos años. Durante tantos años que se opusieron a proyectos mineros con estándares de calidad y con estándares de preservación del medio ambiente, que no los dejaron salir adelante y esos territorios y esas zonas en muchos casos han sido invadidos por la minería ilegal y que viene contaminando de una forma atroz esos territorios. Bien,
En cuanto al Ejecutivo, yo pienso que no tiene que retroceder. Creo que lo que ha sacado tiene que continuar, tiene que ponerse firme en ese decreto supremo para que se cumpla. Y en cuanto al Congreso, no llamamos al Congreso por entero. Hay unos cuantos congresistas que están tratando de meter, digamos, de contrabando una ley MAPE que no favorece al país, sino sería la continuidad de este reinfo que ya fracasó. Y a esos los exhortamos a que piensen en el país, piensen el daño que le harían al país de prosperar nuevamente una, eh, una prolongación de esta especie de reinfo con otro nombre. ¿No? Creemos también que hay congresistas que sí piensan en el país, congresistas que tienen vocación de servicio, que entiendo no van a dejar pasar esta nueva propuesta de ley MAPE, que es más de lo mismo y que, repito, le hace mucho daño al país. Bien, ¿y cuánto daño se hace, por ejemplo, a la minería formal? Porque uno de los acápites que han querido incluir dentro de esta ley MAPE es, por ejemplo, que aquellas concesiones ociosas pasen a ser parte de la actividad de estos mineros. Entonces, no se entiende cómo va a ser posible que concesiones de mineras formales pasen también a territorio, digamos, para esta actividad de los mineros que están en vías de formalización. Sí, ese es otro punto muy negativo de este proyecto de ley. Por eso nosotros esperamos que no pase, ¿no? Apelamos a los congresistas conscientes que piensan en el país para que esto no prospere, ¿no? Efectivamente, rompe la estabilidad jurídica, rompe la legalidad, eh, juega en contra de los mineros legales, formales, que obtienen su concesión después de muchos años de esfuerzo, de trámites, de requisitos, etcétera. Pero además, tampoco es que fuera un importante volumen de minería ilegal en zonas que están concesionadas. Es un volumen menor. Entonces también se tergiversa la realidad para vender ese discurso, ¿no? Los especialistas han calculado y no es un volumen mayor el que está en zonas concesionadas, ¿no? De manera que una vez más, tenemos que hacer un gran esfuerzo todos los peruanos para evitar, la prensa juega un papel fundamental, sin duda, para evitar que se le siga haciendo un daño al país con esta extensión de reinfo con otro nombre, ¿no? Si no, miremos lo que ha sucedido en la Amazonía, miremos lo que ha sucedido en La Pampa, en Madre de Dios y todas las zonas que vienen siendo invadidas por la minería ilegal, cómo están destrozando el medio ambiente y cómo están destruyendo a las comunidades que viven por ahí cerca y a los pueblos aledaños, trayéndole violencia, prostitución, tráfico de personas y todos los fenómenos que no queremos en el país. Sí, muy bien. Me puede permitir hacerle otras preguntas porque el reinfo, si bien es un tema muy importante y que se va a ver en los próximos días, em, también otro tema muy importante y que se necesita una mirada desde la CONFIEP es Petroperú. El Estado le ha garantizado apoyo financiero y además que cuando se financie le va a respaldar con riesgo soberano. ¿Cuál es la posición de ustedes, del gremio CONFIEP como tal? ¿Se le debe seguir dando dinero a esta empresa que está prácticamente quebrada? No, nuestra posición siempre ha sido firme en ese sentido, de que ya no se le debe dar más dinero a Petroperú. El directorio anterior hizo un plan para la salida de Petroperú con tres alternativas. Ese directorio salió, ese plan no se ha respetado, no se ha tomado en cuenta, pero creo que es lo coherente. Hay que hacer un plan de salida de Petroperú sin recurrir a las arcas del Estado. El Estado tiene otras obligaciones, tiene que cubrir la demanda de salud que está muy precaria a nivel nacional, tiene que cubrir la demanda de educación, que es lo mismo, tiene que cubrir el déficit y la brecha de infraestructura que tenemos, que cada vez crece más y es inmensa ya de por sí. Así que no creemos que el Estado deba colocar más plata en Petroperú, ni tampoco garantías. ¿Y
¿Cuál es la mirada también de ustedes sobre el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, que ha generado distorsión porque la ciudadanía siente que no es meritocrático? Mire, la presidencia de la República no está sujeta a una evaluación meritocrática más allá de la que haga la población, la ciudadanía con su voto, ¿no es cierto? Y la presidencia de la República la elegimos los ciudadanos con nuestro voto. La responsabilidad de un presidente de la República es cuantiosa, importante, debería ser la persona más calificada, sin duda. Necesitamos que sea así, pero yo creo que ante esa responsabilidad que asume un presidente de la República debe tener un buen sueldo, ¿no? No podemos estar pensando este presidente sí y este presidente no, porque, porque no, no corresponde, porque el presidente no lo evaluamos de acuerdo a sus calificaciones, sino lo elige el pueblo en elecciones generales. Claro, pero quizá no debió dejárselo para el próximo gobierno. ¿No era el momento? Bueno, quizás, pero mire, yo no creo que esa sea la discusión en este momento, ¿no? Es un tema que efectivamente molesta a algún sector. Y entendemos las necesidades de muchos sectores que hoy día no les alcanza para cubrir la canasta familiar. Pero creemos que un presidente de la República, por el nivel de responsabilidades que tiene, tiene que tener unos buenos honorarios, ¿no? No creemos que deba ser al revés. Em, y la discusión creo que se debe dar, estoy perfectamente de acuerdo con que se dé, pero creo que el Perú hoy día enfrenta temas, riesgos, problemas muchísimo, pero muchísimo mayores a eso. Claro, por eso mismo era la pregunta, ¿no? Si era el momento del aumento cuando el Perú enfrenta otros temas más importantes, como por ejemplo el aumento de la inseguridad, el tema del reinfo, que en estos momentos se les está yendo de las manos y ojalá, esperamos que el Ejecutivo tenga una posición más firme en esta situación. Sí, por supuesto, nosotros esperamos lo mismo, la posición firme y justamente, mire, ahí hay un ejemplo, ¿no? Esa firmeza tiene que estar de la mano con una capacidad del presidente, de los ministros o la presidenta en este caso, de poder aplicar esa firmeza, ¿no? Y para eso tiene que tener un empoderamiento y parte de ese empoderamiento es tener unos honorarios correspondientes con el nivel de responsabilidad con el que se asumen estas tareas. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Zapata, por conectarse con Perú 21, hablar sobre este tema tan importante que vamos a verlo quizás hoy en esta comisión del Congreso o en la próxima legislatura, pero que es un tema todavía pendiente, en deuda con el país. Muy amable. Gracias. Bien, era entonces Jorge Zapata, presidente de la CONFIEP, que estaba con nosotros hablando sobre este y otros temas importantes también. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.